episodio 129. Muchas gracias, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, muy honrado de estar aquí, gracias por la invitación. He visto ya otros programas que te has aventado y la verdad es que también pues he podido escuchar un poco de lo que han hecho otros colegas y gente de otras disciplinas, ¿no? Y la verdad está bien padre, felicidades por tu programa. Y qué chingón que me contactaste. Yo digo, adelante, nada más es cosa de que yo me ponga un poquito de acuerdo, porque a veces trato de programar 2-3 episodios, pero aquí andamos. Te traje una cervecita que creo que le di al clavo, es una cerveza maltosa y está agradable para cotorrear. Súper bien, la verdad. Algo diferente de Wetland. ¿Cómo se llama? Harry Polanco, es una de las que más me gusta de Wetland. Ok, voy a hacer referencia mucho a la entrevista que te hizo Manuel, que ahorita me mandaste saludos con Manuel y con Yuri. Un saludo para el monje y su podcast, que desgraciadamente me voy a perder la presentación que tienen en la Mamut el próximo viernes. Hubiera estado perfecto haberlos ido a saludar a los tres, pero salgo de viaje, así es que voy a hacer referencia, como te digo, porque me gustó mucho la entrevista que te hizo él. Hablaste del presente, del pasado y del futuro. No me gusta mucho repetir las entrevistas, sobre todo porque prefiero hacer referencia. ¿Cómo fue para ti vivir aquí cerquita del centro, que sé que eres por acá de la Altamira? Platícanos un poquito de eso. Pues viví primero en la Independencia unos años, okay. y luego ya, no sé, a partir de los 9 años, 8 años más o menos empecé a vivir acá en la colonia Altamira, de acá, de lo que se considera la zona centro, creo, de Tijuana, todavía. ¿Cómo fue crecer ahí? Pues bastante interesante, violento en su momento también, pues había muchos cholos en ese tiempo. Entonces, pues me tocaba ver, por ejemplo, como viví, y todavía de hecho mi madre vive cerca de aquí de la escuela primaria Álvaro Obregón y de la secundaria número 6, pues afuera se agarraban a madrazos los cholos a cada rato se daban con todos los máquinas 13 contra no sé qué otro barrio, y en fin, había muchos barrios de la villa que bajaban por acá y se daban contra los de la Altamira, en fin. Sí. Todo. Los máquinas eran algo especial, ahorita que los mencionaste, a lo mejor vamos a hacer referencia 2-3 veces de estos cabrones. Yo crecí muy cerquita de ellos, entonces la música que a ti también, que a Manuel le gustaba, yo la escuché por estos cabrones, que era puro heavy metal. Todo tengo referencia, no eran los cholos, pero eran los cholos metaleros de aquí de la zona del centro, claro, que estaban bien piratas, por cierto. Sí, indudablemente. ¿Qué onda? ¿Vas aquí en la secundaria, aquí en la 6 o dónde vas? No, hice la primaria aquí en la Álvaro Obregón, y después me fui a la Poli, a la secundaria federal Lázaro Cárdenas. Entonces, o sea... Sí, y también pues me tocó vivir experiencias bien interesantes así, ¿no? Porque para ahorrarme, pues me daban dinero pues para agarrar el camión acá arriba, y luego tenía que agarrar el camión verde y crema para ir a la secundaria. Entonces pues yo lo que hacía era pues caminaba no le decía eso a mis papás, obviamente, ¿no? Pero sí caminaba todas las madrugadas desde la Altamira hasta el centro, y ya sí, y lo que quería era ahorrarme lana para comprar discos, la verdad, eso era lo que quería. Compraba vinilos en ese tiempo, sí, totalmente. ¿En dónde los comprabas? Pues en el Quinto Poder, en su mayoría. Había otras 2 o 3 tienditas de ahí, 2 o 3 tiendas de música en la zona centro. Había varios, ¿no? De hecho, entonces ahí, pues, no sé, pues yo la verdad siempre he sido muy ecléctico en mis gustos, entonces pues lo mismo te compraba, no sé, discos de Guns N' Roses o de Metallica, que el disco de un disco de Soda Stereo, ¿no? Donde está la canción de Prófugos, no recuerdo cómo se llama el disco ahorita, y El Rito creo que era, y no sé, en la primaria Madonna, no sé, o sea, es decir, la verdad es que la música siempre ha definido un poco mi vida, porque pues por un lado tengo un padrastro y tengo mi progenitor, ¿no? Entonces el progenitor era músico, tocaba la pila, cantaba, y en mis primeros años de infancia, digamos, pues había discos ahí en la casa de rock clásico para aventar para arriba, ¿no? Y entonces eso, lo de la música siempre lo he traído, pues ahora sí que pues, en la sangre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo me suscribí a tu canal y además de hacer reseñas, obviamente presentar me estuviste stalkeando. Sí, Nice. Yo me estudio un rato porque me gusta, no, te digo, me gusta no hacer las mismas entrevistas, sino al contrario, ¿sabes qué? Déjame ver qué más hay, ¿no? Entonces, me gustó que también tocas
platicas un poquito la canción o haces reviews de libros, haces reseñas de libros. ¿De dónde nace todo eso de ti empezar a compartir las cosas? Pues eso de compartir las cosas, no sé, mira, la verdad es que, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, o sea, leí un libro sobre Jim Morrison, la biografía de Jim Morrison, que se llama Nadie sale vivo de aquí. La verdad me emocioné mucho porque ahí esos son dos periodistas que hicieron ese libro, esa biografía de Jim Morrison, que después la agarró Oliver Stone ya más adelante y la convirtió en una película, ¿no? Pero lo interesante del libro es que te hablaba de muchos otros libros, pues, ¿no? O sea, estos dos periodistas hablaban mucho de las cosas que leía Jim Morrison, pues, y era pues un lector ávido, ¿no? Era un tipo que leía muchísimo y escribía muchísimo. Y en la prepa, pues, por primera vez salió una bandita por ahí, me invitaron a participar en esa bandita. Pero, digo, no se concretó nada al final, pero se supone que yo era su letrista. Llegué a hacerles nada más como 2 letras y la verdad nunca pasó nada, absolutamente nada, ¿no? Pero creo que ahí empezó, yo creo que mi interés por la escritura, más que nada, en la prepa. Pero bueno, no sé, y por ejemplo, si nos vamos a platicar sobre compartir las cosas en YouTube, la verdad es porque también otra vez la pandemia, ¿no? Me reconectó con muchas cosas que dejé de hacer. Okay. Por ejemplo, video. Siempre he tenido mucho contacto con las cámaras. También por ahí, pues no sé, he trabajado en muchos lugares y haciendo cosas súper distintas, ¿no? Yo me considero pues una persona multidisciplinaria en ese sentido, ¿no? Y incluso tuve por ahí una beca para hacer algunos cortometrajes, di clases en la en la Universidad de las Californias, di clases también de cortometraje, de taller de televisión, de historia del cine, taller audiovisual, y entonces experimenté un poco con mis alumnos en aquellos tiempos en los que fui profe, ¿no? Y te estoy hablando, no sé, de entre el 2001 2004 más o menos, que fue que me dediqué a hacer esas cosas. Y yo me juntaba también con gente me codeaba pues con gente que hacía cortometrajes, que hacía documentales, ¿no? Y yo creo que Y bueno, pues ahora con la pandemia y también esta faceta de paternidad que he estado viviendo también recientemente, también me hizo empezar a grabar videos de mi hijo y todo. Entonces, eso otra vez como que me despertaron las ganas de hacer video, ¿no? Y lo de la música, la verdad es que al contrario, yo creo que mi mamá nunca quiso que yo hiciera música, que yo estudiara ningún instrumento, y lo que hice fue que en la pandemia, como todo mundo, como mucha gente hizo, recurrí a Amazon, mandé pedir una guitarra, y pues esto tengo apenas como unos 2 años y medio apenas, más o menos, tocando la guitarra. Yo me compré un ukulele, también más o menos por esa diversión que traías. No estaba en la pandemia, pero el ukulele lo compré, y así como lo compré, lo puse en un stand y ahí quedó. Quedó de adorno. Sí, nos vamos a ir para enfrente y para atrás en tu vida. Vámonos. ¿Cómo decides estudiar comunicaciones? Porque eso es lo que... Bien fácil, mira, la verdad es que no había ninguna otra cosa que me gustara. O sea, más que nada, no entré con el 100% de la convicción de querer estudiar comunicación, sino simplemente que yo no me veía como médico, ni como químico farmacobiólogo, ni como contador, ni como licenciado en Derecho. Sí. Entonces, eso era lo que más o menos se acercaba a lo que a mí me interesaba. ¿Por qué? Porque pues ojeando la película y las materias. Exacto, viendo que había fotografía, blanco y negro, taller de fotografía de color, taller de televisión y todas estas cosas a mí me llamaban mucho la atención y por eso lo hice, ¿no? Y no me pasaba por la mente ser escritor para nada en ese momento, ¿no? Yo descubrí la literatura gracias a que había un tronco común en la carrera. Y pues primero vimos introducción a la literatura hispanoamericana, y luego el siguiente semestre vimos poesía o literatura de los siglos de oro, me parece, del siglo de oro español. Entonces eso fue lo que despertó mis ganas. Y aparte, la Facultad de Humanidades no era facultad, era Escuela de Humanidades, y estaba en
en la avenida Televisión, en la Colonia Juárez, por ahí por la avenida Televisión, muy cerca de ahí. Y había un ambiente pues muy hipioso, por decirlo de alguna manera, y también pues artístico, ¿no? Como mucho de la bohemia, ¿no? Entonces ahí conocí a gente que, no sé, que por ejemplo tenían su fanzine, ¿no? Y entonces, pues, un grupo de amigos ahí, entusiastas, amantes de los libros y la literatura, también quisimos sacamos nuestro propio fanzine, y en ese momento surgió un boom, ¿no? Y del que seguramente ya te hablaron aquí en un programa, ¿no? Sí, ¿no? Y van varios. ¿En qué coordinabas tú exactamente en ese fanzine? ¿Cómo era tu participación o en qué participabas tú en eso? Yo publicaba con ellos poesía, básicamente, y cuando había presentaciones yo me encargaba de poner una pizca teatral, digamos, al evento, pues, ¿no? Entonces, ¿algo tipo performance? O algo exacto, así? Tipo performance, pero yo no era el protagonista. Yo escribía el guión, yo guionista, escribía el diálogo o el monólogo, dependiendo de lo que fuera, ¿no? Y entonces yo invitaba a mi hermano, 2 años menor que yo, y él se la aventaba. ¿Está escrito para ti, le decía, para convencerlo? ¿Qué le decías? La verdad es que nos veía quizás como muy entusiasmados a todos, y a veces, pues, no sé, a veces lo invitábamos, o a veces estábamos en mi casa o en la casa de alguien y se nos fue pegando, digamos, mi hermano, ¿no? En ese momento creo que él no estudiaba, ¿no? Ya más tarde dejó un tiempo de estudiar, ya después retomó eso, y ya ahorita, pues, pues ya es un abogado, ¿no? 100%. Pero en aquel entonces sí, y todavía le gusta, de hecho todavía hace teatro, ¿no? Todavía hace teatro. Hace poco tuvo una presentación en el Teatro de la UABC, me parece que tuvieron ahí su temporada, ¿no? Y esa fue mi participación, como pues escribiendo y te digo, como aportando estas participaciones teatrales ahí, ¿no? Estas pequeños monólogos y pequeñas obras de teatro, como dialoguitos, más que nada. En esa etapa, Javier, ¿ya estabas tú en la universidad y ya empezabas a escribir? ¿Ya te dejaban ciertos cuentos? ¿O cómo empezaste a hacer cuentos? Los cuentos los empecé a hacer porque conocimos... No, para nada, sino simplemente te digo, ver a los demás que están haciendo fanzines y demás, y pues eso, y sobre todo como guiado guiado sobre todo por el entusiasmo que nos transmitían los maestros, pues, ¿no? Y que muchas de las cosas que leíamos, pues, nos parecían maravillosas, pues, ¿no? Entonces, eso, yo ya tenía esa inquietud. Yo sí era un lector, digamos, no era un lector empedernido en ese tiempo, pero entrar ahí, la verdad, pues, definió totalmente la persona en la que yo me iba a convertir, ¿no? Totalmente, ¿no? En otro mundo. ¿Cómo es que empiezas a concursar? ¿O quién te invita? ¿O ves un cartelón? ¿O qué onda con tu participación en los concursos de los cuentos? ¿Cómo empieza eso? Lo primero, por ejemplo, mi primera incursión en la prosa o en la narrativa propiamente, fue porque conocimos y fue porque primero entramos igual unos compañeros y yo entramos a un grupo de poesía, okay, que se llama Hojas de la UABC, y que bueno, pues es un grupo poético ya con mucha trayectoria, con mucha tradición, digamos, ¿no? Y de ahí pues conocí, pues no sé, el trabajo de otros poetas baja californianos, como Víctor Soto Ferrer, como Raúl Rincón, en paz descanse, Luis Cortés Bargalló. Incluso me acuerdo que yo trabajaba en un negocio de renta de videos como empleado, y un día llegó Luis Cortés Bargalló y yo acababa de leer que había presentado una antología de poesía baja californiana, y yo estaba así como todo fascinado, porque para mí era conocer como un rockstar, pues, ¿no? Sí. Y bueno, pues ese entusiasmo continuó. Después me presentaron a Rubén Vizcaíno Valencia, lo escuché en varias oportunidades dar conferencias y demás, y ahí surgió la invitación. Él se dio cuenta de todo lo que estaba, de toda la cultura que estábamos generando los jóvenes, pues, en ese momento, ¿no? A partir de los fanzines, desde los fanzines. Y él fue el que nos invitaba a colaborar con él, ¿no? Y además nos decía que nos iba a pagar. Para eso teníamos que, obviamente, inscribirnos, darnos de alta en Hacienda, pero pues valía la pena, ¿no? Simplemente, sí. Y ver, por supuesto, tu trabajo publicado, ¿no? Y, por supuesto, recibir la crítica de Rubén Vizcaíno Valencia, que era infalible y que no te lo decía en tu cara, sino que
Adrede en la antesala, porque él siempre que llegabas a su oficina alguien estaba ahí con él, pues, ¿no? Platicando con él, otro escritor, otro colaborador, por supuesto, del suplemento Cultural Identidad, ¿no? Y entonces, hablaba, o sea, criticaba textos y tú inmediatamente sabías que estaba hablando de ti. Y yo creo que lo hacía adrede, ¿no? Se lo hacía a propósito. Y yo creo que era su manera de ir formando un poco, ¿no?, las generaciones de escritores de Baja California o a los escritores que más adelante íbamos a dar un salto, ¿no? Y es buena táctica porque ahí estás, ¿no? Aunque no te lo está diciendo directamente, pero ahí estás escuchando. Así es. Entonces, incluso hasta te sientes, hasta te agüitas menos, pues, ¿no? Exacto. Porque es como una indirecta, ¿no? Está interesante. Sí. Donde sí eran duros era en hojas de poesía. Ahí sí era directa la crítica, ¿no? Yo desde ahí empecé. Era un taller. Era el taller de poesía, el taller hojas de poesía de la UABC. Okay. Así es. No, más que nada ese era el taller. Talleres, sí, no, por supuesto. Sí. Yo entré después a muchos otros, ¿no? De hecho estaba tratando de hacer memoria precisamente por las preguntas que me enviaste, ¿no? Uh-huh. Estaba tratando de hacer memoria y empecé a ojear constancias de los talleres en los que estuve, ¿no? Y pues se me hace bien curioso, muchos de ellos ni me acordaba, ¿no? Pero ahí están y las críticas eran bien duras ahí también, obviamente. Entonces te empieza a salir una piel muy dura, ¿no? Sí, un tipo, ¿cómo sería? Una capa, te empiezas a cubrir, dices, no me va a volver a pasar o no voy a volver a cometer pequeño error. De todos modos los cometes. Bueno, pues sí, pero de todos modos vas aprendiendo, ¿no? Pero sí aprendes, por supuesto, ¿no? Lo importante yo creo que es eso, nadie, siempre no sé por qué, pero siempre los papás siempre nos dicen, es que tienes que hacer bien las cosas, tienes que sacar 10 en tal examen, ¿no? Pero no nos hablan de la importancia de los errores, o bueno, en aquel tiempo no se hablaba mucho de la importancia de los errores, pero ahora me parece fundamental, ¿no? Sí. Que estemos cometiendo errores y aprendiendo de ellos, pues, ¿no? Entonces, creo que ahí existe la generación, ¿no? La generación que el papá no es como, mi hijo siempre va a hacer las cosas bien, o dale para adelante. Y ahorita ya creo que esta generación somos un poquito más críticos y decimos, hey, no todo es color de rosa, vele dando por acá también, ¿no? Claro, así es, sí, definitivamente. Sí, por ejemplo, para mí es importante que mi hijo sepa qué significa moverte en transporte colectivo, por ejemplo, ¿no? En transporte público. Por ejemplo, es algo que yo lo viví, yo lo aprendí y obviamente es un conocimiento que le quiero también compartir, ¿no? Mi pregunta cuando te pregunté cómo era para ti vivir aquí, porque yo aquí a los 11 años, 12 años, yo ya andaba aquí, en el centro, solo. Y ahorita no ves a un niño de 11, 12 años aquí en el centro. O sea, para nada. Siempre andan con su mamá, o al menos que ande con su amigo. Claro. O acompañado. Y es como la mamá, ¿cómo se va a ir al centro solo? Claro, o sea, sí. Son otros tiempos. Pero creo que en ese aspecto, hemos cubierto a los niños un poco en el aspecto de un poquito más de libertad. No digo, también la violencia ha afectado mucho aquí en el centro. Definitivo. Pero ahí vamos, ¿no? Sí, no, ¿cómo fue? Pues bien suave, interesante. Sí, no, muchas anécdotas y muchas aventuras ahí con todos los vecinos con los que me juntaba en Altamira, por ejemplo, todas las travesuras que hacíamos. Yo, por ejemplo, era de los que yo me metía a la Casa de la Cultura en sábado o en domingo que no había nadie, o sea, nos brincábamos la cerca. En aquel entonces estaba un poquito menos, pues, había un poquito, era más fácil acceder, digamos, y sobre todo, pues, si eras pequeño, pues te puedes colar ahí por algún hueco, ¿no? Y nos subíamos hasta el techo y veíamos el puente de Coronado, imagínate, desde el techo. Yo tengo una anécdota porque yo iba de niño a esa escuela, a la escuela de pintura, y una vez nos subimos al techo porque estaba la escalera por atrás. Exacto, sí, es buenísima. Nomás me acuerdo que nos vio el guardia y ya estaba yo arriba y dije, pues, ¿cómo me aviento, cabrón? O sea, está grande, está alto. Sí. Pero qué curada. Javier, entras a esta ¿cómo se llama? Suplemento cultural. Te invita el maestro vizcaíno. ¿Qué se siente estar en algo donde tú ya sabes que hay reflectores y te van a estar viendo? Y del fanzine, de estar escribiendo a lo mejor poesía, subiste 2, 3 peldaños. ¿Qué onda? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bien bonito, porque yo hasta le sacaba copias al suplemento y lo repartía y a veces lo compartía con algunos compañeros de la UABC, ¿no? Y esa es la cura del fanzine, o sea, dejarlo en copias
dale, ¿no? Sí, Compartirlo. sí, por supuesto, nosotros sí lo vendíamos, no me acuerdo ni a cuánto lo vendíamos, pues, pero siempre Pero estábamos ahí era metidos en simbólico haciendo. para sacar No, la pues, reimpresión, por ¿no? supuesto, exactamente, para poder sacar el siguiente número, para eso trabajábamos, sí, totalmente. Y hacíamos, pues, presentaciones en todas partes, donde nos abrieran las puertas, y la verdad es que, pues, nos veíamos, pues, éramos unos morros bien pintorescos, Sí, pues, no, ¿no? no. Había un darketo, y luego había, pues, yo era un raro, así como medio Red Hot Chili Pepper, ¿no? Esa era al menos mi indumentaria en aquel Ándale. tiempo, pues, ¿no? O sea, yo estaba fascinado con Blood Sugar Sex Magic y, en fin, Fíjate, pues, ¿no? acabo de terminar de escuchar el podcast que le hizo a Joe Rogan a Anthony, al vocalista de Red Hot Chili Peppers. Está muy Ah, ok. chingón. Te lo voy a mandar mañana, te voy a mandar el link. Órale. Está muy divertido. También se van para enfrente y para atrás, hablan de los principios de Red Hot Chili Peppers hasta lo último que anda haciendo ahorita con sus hijos y ya lo ves y dices, güey, está grande, ya tiene 62 años el cabrón, güey. Entonces, ya es todo 40 años de carrera, güey. Sí, sí, bastante. Está muy interesante ese podcast. ¿Cómo, no me contestaste, güey, cómo empiezas a concursar? ¿Cómo preparas tú un cuento y dices, a ver, espérate, esta es mi ópera prima y me voy a exponer? ¿Qué onda con eso? Pues mira, una vez publiqué lo que pasa es que yo publicaba, como no sabía realmente yo escribir cuentos, yo lo que publicaba era trataba de escribir prosa poética, Okay. porque según yo lo que a mí me salía bien era la poesía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba en el taller de poesía, etcétera, y Sí, pues era tu background, y en ¿no? general era lo que más escribíamos los que participábamos en el fanzine, ¿no? Y también los otros fanzineros, ¿no? Por supuesto, ¿eh? O sea, también escribían mayormente poesía, porque además era más fácil de publicar, porque tenías muy pocas hojas de repente en el fanzine, dependiendo de cuál fuera, ¿no? Pero había muchísimos, ¿no? El Hocicón Nocturno y muchos otros, ¿no? Entonces, en una ocasión, de esas que llegué temprano ahí, llegué temprano ahí con el maestro Ben Vizcaíno Valencia, y estaba hablando de un cuento, ahora sí mi primer intento de cuento, porque incluso él mismo me lo había exigido un poco, exigido entre comillas, ¿no? Pero digamos que me lo había sugerido, Escríbele ¿no? más, Sí, o sea, oye, no, pues ya, dame un cuento, ¿no? Y entonces creo que le escribí como unos 2 o 3 cuentos y tiro por viaje llegaba y escuchaba la crítica, ¿no? Y recuerdo que hubo uno en particular que me dijo que casi, o sea, como que lo escuché así, como que casi llegaba, ¿sabes? O sea, como que casi llegaba a algo bueno, pues, ¿no? Como que casi llegaba a un desenlace interesante, ¿no? Y ok, me quedé con eso y más adelante vi el Secut sacó una convocatoria de un concurso, pues, de cuento para mayores de cierta edad y menores de cierta edad. Entonces yo era yo iba a participar en la categoría de jóvenes, pues. Y yo recordaba, y a mí me gustaba mucho ese cuento, pero también estaba de acuerdo con Vizcaíno, ¿no? O sea, le hacía falta algo, pues. Le hacía falta como una vuelta de tuerca y un desenlace bonito, ¿no? Entonces, pues me puse a trabajar en eso, básicamente. O sea, dije, lo voy a agarrar, lo releí, y entonces encontré la manera de resolver ese pendiente que había en la narración. Sin ayuda de nadie. Yo solito, sin ayuda de nadie. Y básicamente es por la pasión que sentía yo por la escritura. O sea, siempre desde que conocí el acto de escribir, la verdad me apasiona mucho, ¿no? Entonces, pues busqué la solución para ese cuento y lo envié al concurso y saqué primer lugar y así fue como fue mi primer premio y además pues la posibilidad de verlo publicado en una antología pues padrísimo, ¿no? Y además pues llegar ahí a la presentación y recibir un chequecito, ¿verdad? De manos del Secut, pues está toda madre, ¿no? ¿Qué es para ti? Me imagino que la feria es algo importante, pero ¿qué es para ti competir y ganar? ¿Qué sacas de eso? ¿Qué dice Javier? Dice, oye, pues no, si lo hice, no fue fácil, pero sí le buscaste, le estuviste buscando, pero el resultado ahí está. ¿Cómo sales de esa hasta cierto punto, de esa meta? Mira, si me remonto a ese momento, por ejemplo, en que gané 2 o 3 concursos, la verdad es que pues el feeling es, más que nada, siempre después de eso, siempre he tenido muchas chambas, muchas cosas. Lo que pasa es que de repente, cuando eres joven, tienes que decidir entre el trabajo y la escritura, y luego está también la vida, ¿sabes cómo? Entonces, y aparte, pues no sé, cuando eres una persona por naturaleza multidisciplinaria, pues te vas por otras cosas siempre. Entonces eso es lo que yo siempre he hecho, ¿no? Y critican mucho eso. Yo conozco
dos o tres compas, 2 o 3 amigos ahí que dicen, no, es que te tienes que enfocar en una sola disciplina, ¿no? Para poder hacer bien las cosas como debe ser, pues, ¿no? Y entonces yo nunca fui de esos, pues. Siempre he sido de, quiero hacer esto y vivir esto, experimentar esto. Entonces, más que nada, yo no le di seguimiento a eso de la competencia, sino simplemente había otras cosas en la mesa en las que yo estaba interesado, pues, ¿no? Había otras cosas que yo necesitaba vivir. Y qué bueno que lo hice, porque finalmente esas experiencias te alimentan, pues, y te dan muchísimo material para hacer cosas como esta, por ejemplo, o cosas como esta, ¿no? ¿Ya estabas terminando la escuela y ya la habías terminado o todavía seguías en la...? No, yo todavía seguía, y además, pues, ahí está la problemática también, que mi familia, pues, mi familia no es rica. De hecho, pues, no sé, por ejemplo, mi infancia fue bastante dura en muchos sentidos, ¿no? Pues mi papá, por ejemplo, era panadero, por ejemplo, mi padrastro no era panadero, perdón, era repartidor de una panadería, de una pastelería en general. Y después de eso se metió a trabajar en las pinturas Calete, no sé si recuerdas. Sí, claro. Y después de eso, y así, pero en mi infancia él trabajaba en las pinturas Calete, y recuerdo que bueno, mis primeros acercamientos a la lectura fueron por una tía mía que me regaló por ahí una Biblia para niños. Y luego, y después de eso, como que me despertó como un cierto, pues sí, me surgió cierta hambre, pues, tenía sed de lectura. Entonces, claro. Cuando nos llevaban al Calimax, yo me empecé a robar algunos libros ahí, siempre en todas las... Te adelantaste en el podcast de... Sí, exactamente, sí. Entonces, y bueno, esas lecturas finalmente sí, pues me marcaron bastante, claro. ¿No? Me influyeron muchísimo, ¿no? Yo no sabía que esas lecturas iban a tener la relevancia que ahora tienen. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los primeros libros que leí fue de Robert Louis Stevenson, que se llama Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Y ese libro, digamos que se puede considerar como un libro de horror, pero también al mismo tiempo lo puedes considerar un libro como de ciencia ficción, porque habla de experimentos y de cierta tecnología, pues, ¿no? Que permite que este doctor se transforme en esta especie de monstruo, pues, ¿no? Que es el Mr. Hyde, ¿no? Sí. Que libera, digamos, como todos estos instintos oscuros y animales que residen dentro del ser humano, pues. Entonces, todo eso es algo con lo que sigo trabajando actualmente, ¿no? O sea, y además, en ese tiempo, el que traducía a Robert Louis Stevenson era el mismo Borges, el mismísimo Borges. Entonces, él fue un traductor de Robert Louis Stevenson, y en particular del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Fíjate que a mí me gusta basarme en tus principios, porque una vez un amigo, que le vamos a mandar saludos a Miguel Ángel Íñiguez, pues me tocaba ver obras. Yo tenía un lugar acá en el Pasaje Rodríguez y llegaba jóvenes muy pues, jóvenes y inexpertos en su arte, y llegaban con algo contemporáneo, ¿no? Y se le miraba muchas veces una deficiencia en su técnica. Y yo le decía, oye, Miguel Ángel, ¿cómo es que llegan a hacer esto? Me dice, no, es que no te puedes brincar las bases, güey. Primero tienes que perfeccionar tus bases para llegar ahí. Entonces, lo que tú me estás platicando y lo que tú me cuentas es, trabajaste muy bien en tus bases para lo que estás desarrollando. Entonces, eso me gusta. ¿Cómo es que tú empiezas, Javier, a empezar a desarrollar este estilo, que es hasta cierto punto, como dijiste, una ficción, y obviamente va relacionado con los cuentos que hiciste? ¿Cómo es que tú empiezas a desarrollar todo esto? El paso de los años, descubres, y yo creo que le pasa a todos los escritores, descubres 2 o 3 temas que se convierten en una obsesión para ti. Y por supuesto, y no solo eso, sino no solo la temática es importante, o los temas o las obsesiones que te conducen, que te estimulan, pues, ¿no? Que te activan, sino también está la otra parte de la técnica, y que por ejemplo, yo te la puedo resumir aquí en todos estos talleres. Por ejemplo, aquí tengo una constancia de un taller en el que participé con el maestro Elmer Mendoza, de novela. Tengo, por ejemplo, aquí traigo también constancia de participación en un taller de cuento que dio Rosa Beltrán. Estuve en un taller de novela con Eliseo Alberto, que es el hijo de Eliseo Diego, el famoso
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Eliseo Alberto que ganó el premio Alfaguara de novela con Caracol Beach en aquel entonces, en el 98, por ahí más o menos. Conocerlo y escucharlo, ¿no? Y escucharlo, criticar o analizar el trabajo que yo llevé, pues eso es invaluable, ¿no? En paz descanse Eliseo Alberto, ¿no? Y no sé, por ejemplo, trabajar o estar en un taller con Raúl Renán, por ejemplo, que es un poeta de origen yucateco, que también es muy importante, en paz descanse también, y varios, pues, o sea, son varios y que yo aproveché precisamente por la cercanía, primero pues porque trabajaron amigos ahí y después yo trabajé ahí, entonces pues toda esta cercanía, todas estas, incluso hasta tomé un diplomado de producción cinematográfica que impartió el CCC, el maestros del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México, vinieron acá al CECUD y dieron un taller, dieron un diplomado con varios módulos, ¿no? Un módulo dedicado a la fotografía, un módulo dedicado. Entonces todo eso es narrativa finalmente, ¿no? Sí. Y todo esto son los lenguajes con los que yo he estado trabajando desde hace años, ¿no? ¿Qué más? Otro taller de novela con Heriberto. No, de hecho ese fue diplomado, creo. Diplomado de novela con Heriberto Yepes también. Que se me va el nombre de... Yo lo invité, me dijo que no, pero yo creo que ya después lo voy a convencer. Sí, pues es un hombre muy ocupado, sí, yo creo. Sí. Javier, ¿cómo empiezas tú, después de que ganas un concurso, empiezas a armar tu proyecto, que fue tu primer libro, que es Esto es lo que pienso de ti? Porque ahí estaba yo, pues recientemente había ganado ese premio de cuento, okay. Y entonces ellos inmediatamente después, como 6 meses después, o no me acuerdo si fue un año después, sacaron otra convocatoria también para novela, ¿no? Y también igual para categoría de jóvenes y categoría de más, no sé, de más de 25 años o más de 30, no recuerdo qué edades eran en ese tiempo, ¿no? ¿Ya tenías algún tema, ya tenías algún texto y nada más lo extendiste o cómo? O sea que yo tenía... o sea que muchas de las prosas poéticas que yo escribí, que publiqué ahí en el suplemento Cultural e Identidad, algunas de ellas tenían referencias a mi propia vida, pues no había muchos rasgos autobiográficos en esas prosas poéticas. Entonces me ocurrió, ¿qué tal si yo escribo una novela donde narre un poco de mi vida y luego lo combine eso con prosa poética? ¿Cómo sería este experimento? Fue lo que yo me pregunté. Dije, puede ser interesante, ¿no? O sea, tomar nota de mi día a día, qué estoy haciendo, a dónde voy, me pongo una peda con mis compas, qué hago en el trabajo, cómo me desenvuelvo con algunas personas ahí en el trabajo, ¿no? ¿Qué cosas en general voy haciendo día tras día y qué pienso sobre eso? Por eso se llama Esto es lo que pienso de ti, el libro, ¿no? Entonces, es una novela fragmentaria, es una novela experimental, le llaman novela, pero yo diría que es más bien como un relato largo, tal vez como un cuento largo, que tiene rasgos autobiográficos, pero no es del todo autobiografía como tal, pues, ¿no? A mí me gusta mucho eso. Sí, mucha gente va a decir, estoy leyendo quién es Javier, pero en realidad solo tú sabes qué es verdad y qué es mentira. Exacto, sí. Es algo que ya se ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que yo no había leído era, en ese tiempo al menos, yo seguramente ahorita ya existen muchas novelas como esta, pues, pero yo no había leído una novela donde tuvieras una especie de crónica del día y luego lo combinaras con un poquito de prosa poética y luego así como un poema en prosa, digamos, ¿no? Y luego te vas. Y a lo mejor en ese poema en prosa tú te refieres a una experiencia que viviste, ¿sabes? Cómo tratar de conectar de manera sutil esos textos. Eso fue lo que traté de hacer. Y por eso me alcanzó el tiempo perfectamente para entrar al concurso y de hecho uno de los jurados fue Luis Cortés Bargalló, por ejemplo, en este concurso en particular, ¿no? Y explico esto de los rasgos autobiográficos combinado con la ficción, porque finalmente cuando escribo un libro sí me gusta que sea literario, pues, es decir, yo lo que busco es que
pues enganchar al lector, ¿no? Con lo que estoy contando. Y muchas veces la realidad no te va a dar eso, pues, ¿no? La realidad no siempre te da algo súper interesante, que es, tú necesitas, bueno, al menos yo sentí que yo necesitaba meterle un poquito de mi cosecha para que quedara bien redondeado el capítulo y no sé, pues que resultara atractivo, pues, para el lector, ¿no? Desde ese entonces ya pensaba en eso, ¿no? En el lector. ¿Quién te enseña eso que acabas de decir? Que tienes que redondearlo y que tienes que darle ese detalle y tienes que darle ese feeling. ¿Quién te lo enseña o de dónde lo aprendes? Pues los talleres, lo que te dicen los maestros, lo que me decía Víctor Soto, lo que me contaba Manuel Romero, que él es el que en ese momento daba el taller de poesía. ¿Qué más? Pues los mismos libros, es que los mismos libros te van dando una estructura. La misma escuela incluso haces un análisis en comunicación, en tronco común y después en literatura, haces un análisis estructural, ¿no? Haces un análisis de toda la estructura del cuento y tú sabes que el poema necesita un buen remate, tú sabes que un cuento necesita una vuelta de tuerca sí o sí, porque el cuento cuenta dos historias, la historia que va por debajo, que va en la superficie, y la historia subterránea que con ciertos indicios se va a ir asomando hasta que al final, digamos, para que sea al menos el tipo de cuento clásico, pues necesitas tener un final sorpresivo, pero que sea coherente con todo el resto con el resto del texto que planteaste, ¿no? Que escribiste. Entonces, pues eso, la verdad, pues sí te lo dicen en los talleres, pero la verdad es que se mama directamente de los textos. O sea, eso es lo absorbes, pues completamente lo absorbes. Textos, o sea, exactamente. No, y además en la misma edición, o sea, te vas haciendo de una autocrítica, ¿no? Estás analizando el texto, lo vuelves a leerlo, el texto después de escribirlo, y lo vuelves a leer y lo dejas descansar. Lo regresas a él y te das cuenta que le hace falta aquí que le acomodes algo, pues, ¿no? Que le ajustes, que le hagas unos ciertos ajustes y que le aprietes las tuercas ahí donde haya quedado algo flojo, ¿no? Qué chingón. ¿Cómo fue la respuesta de la gente con este primer libro, con tu ópera prima, que es esto? Pues bien suave, porque eres joven y todo el mundo te alaba, la verdad. Sí, o sea, eres joven y es una hazaña, pues, ¿no? Que hayas escrito un libro a los 23 años, por ejemplo, ¿no? Creo que 22. Y mi seudónimo era Bruce Willis en ese entonces. Ah, ok. Entonces, pero Bruce Willis, exactamente como Bruce Willis, así, pero Bruce Willis BRUS, ¿no? Bruce Willis, así es, ¿no? O sea, no cualquier Bruce Willis, sino un Bruce Willis personalizado, ¿no? Un McLean cualquiera, ¿no? Sí. Ahora, de este primer ejemplo que te avientas, surge otro que es el que traías ahorita, ¿no? Que es el de ficciones de carne y hueso. Sí, bueno, pues como te decía hace rato, te platicaba, ¿no? Fuera del aire, que es un libro al que le tengo mucho cariño, porque ahí está el cuento con el que gané el Premio Nacional de Cuento Fantástico de Ciencia Ficción, que se llama La Columna. Es el primer cuento y creo que también va a definir un poquito mi futuro, el futuro de mi escritura, porque ese es el primer cuento en el que aquí pasó algo curioso, ¿no? Yo estaba en un taller con Guillermo Samperio. Él dio un taller acá lo organizó el CECUT y el CUT, la universidad, el CUT Universidad. Entonces, de hecho, se desarrolló ahí el taller, ¿no? El que dio Samperio. Y ahí fue cuando se me ocurrió, nos puso Samperio una serie de ejercicios. Él tenía un libro que compré, por cierto, en esa ocasión, que se llama Y después apareció una nave, recetas para nuevos cuentistas, algo así se llama, ¿no? Es un librote así de Alfaguara. Y lo compré y me lo chuté. Y luego vi que puso ahí en el taller 2 o 3 algunos ejercicios que ya estaban incluidos en ese libro. Y la verdad, esos ejercicios me hicieron soltar la pluma, pero bonito. Te van guiando para allá. Fíjate que lo que hacen esos ejercicios es que te concentran, te enfocan en te dan 6 palabras, haz de cuenta, y tú
al escribir el cuento tú tienes que incluir esas. Entonces, esa atención que le dedicas a esas palabras te hace que te sueltes. O sea, digamos que te quita como el peso de la responsabilidad frente a la hoja en blanco y simplemente pues empiezas a ejecutar ese acto lúdico que es la escritura. Te recuerda que también es un acto lúdico y yo siento que eso es algo bueno también, que busquemos que lo que hacemos nos entretenga, pues, o nos divierta, o nos haga pasar un rato agradable. Yo en ese tiempo leía cuentos y novelas de colegas escritores y no había muchos cuentos en los que la mujer fuera protagonista. Sobre todo cuando eran escritos por hombres. Entonces yo dije, sería interesante, ¿no? Que mi protagonista fuera una mujer y sería más interesante todavía que fuera una japonesa, por ejemplo, ¿no? Y que gran parte de esta historia tuviera que ver, por ejemplo, que fuera un encontronazo entre Japón y Estados Unidos. ¿Qué tal que pasara eso? Entonces, en un futuro, ¿no? Además, en un futuro ya altamente tecnologizado. A mí me llamó mucho la atención el título y sobre todo la portada. Ahorita ya me la estás explicando, ya me voy a entender un poquito más. Pero te pregunté que si dónde lo podía conseguir. Me dices que ya no está impreso. Ya no está impreso, no. ¿No lo puedes poner en alguna plataforma para comprarlo? O sí, probablemente, sí me interesaría. Igual yo te lo puedo pasar sin ningún problema, ¿no? Pero sí, digamos que este libro tiene algunos cuentos que no me gustan tanto y que tendrían que reescribirse para que yo pudiera para que yo pudiera reimprimir o reeditar. El libro tendría que trabajar en eso, pero ahorita no tengo tanto tiempo porque el trabajo y además tengo otros libros en puerta, ¿no? Ya es pasado, ¿no? Ya. ¿O cómo le haces tú? ¿Hay textos, por ejemplo, que te han llamado la atención volverlos a editar o no? De hecho, este libro es producto de eso. Porque yo en aquel tiempo, precisamente cuando acababa de salir del taller de Samperio, en ese momento había un problema muy grave en Ciudad Juárez, que eran los feminicidios, y además más o menos por esas fechas sacó Sergio González Rodríguez un libro que se llama Huesos en el Desierto, en el que habla, es un reportaje, es un gran reportaje que aborda esa problemática de aquellos años en Ciudad Juárez, se mete hasta el fondo, incluso Monsiváis también escribe un gran ensayo sobre ese libro en particular. Y es muy bueno. Y entonces a mí no me quedaba claro por qué demonios o qué es lo que lleva a un cierto grupo de hombres a querer asesinar mujeres. Yo no lo entendía. Entonces yo intenté responder a esa pregunta por medio de un cuento. Yo quise escribir un cuento que fuera una metáfora, no, porque a mí no me gusta escribir sobre la realidad así de manera directa, sino me gusta escribir metáforas sobre ciertas problemáticas sociales que se viven en el país o en el mundo en general, ¿no? Entonces yo intenté hacer eso y el cuento, la verdad, no me quedaba, no me salía, se me extendía demasiado, los personajes empezaban a multiplicarse y entonces pues simplemente no estaba preparado para escribir ese cuento. Entonces yo lo dejé. ¿O dejaste descansar un rato? Pero un buen rato. Sí, la verdad es que también además me robaron una laptop y me robaron unas cámaras, unos USBs y además unas cámaras bien bonitas fotográficas, una Nikon y una Cybershot bien suave. Pero en la laptop iban varios textos, ¿no? Perdí ya 2 novelas que no voy a poder recuperar y varias cosas, pero sí pude recuperar algunos cuentos porque me los había mandado a mí mismo por correo, se los había mandado por correo a otras personas. Siempre, cualquier cosa me la mando a mi correo y tengo como hasta 2, 3 correos, los hago copy y ya, por si algún día me llegan a robar algo, que gracias a Dios nunca me han robado nada. Si acaso una sudadera en uno de los aquí de la calle Tercera, me acuerdo que me estrellaron mi vidrio, pero de ahí en fuera creo que no he sido partícipe de esa estadística. Javier, ¿cómo empiezas tú a trabajar en el otro trabajo, en el otro libro que tienes? Yo nada más quería hacer referencia de que me gustó mucho la portada y todo eso, pero espero y me lo compartas. ¿Cómo empiezas tú a trabajar en que es El muerto después de muerto, que fue hasta cierto punto de donde hablas un poquito más con Manuel?
en el podcast de Manuel. Sí, yo estaba trabajando en el Secut y me tocó organizar una... Bueno, para empezar, pues yo era un gran lector del Z. Había mucha gente que me criticaba y me decía, ¿por qué lees esa chingadera? ¿No? ¿Sabes? Pero a mí me gustaba, y sí me gustaba leer a Blancornelas, pues, porque era un tipo bien directo, era un tipo bien valiente, súper valiente, la verdad, y también sus periodistas, ¿no? También la gente que trabajaba con él, en su mayoría, eran, pues me parecía gente con mucha valentía. Y en ese tiempo, precisamente, en los 2007, 2008, pues yo ya me había leído quién sabe cuántos semanarios, ¿no? Y sobre todo la temática del narco. Me llamaba mucho la atención. Siempre la novela negra me gusta mucho. No la ejerzo o no la he ejercido porque me han atrapado 2 o 3 cosas que he tenido que sacar, pues, ¿no? Sacarme del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo te lo pide, pues, ¿no? Entonces, en ese tiempo me había leído yo todo eso. O sea, tenía muchísima información en la cabeza, además de las imágenes que dieron la vuelta al mundo de los niños, la cúpula, exacto, ¿no? Los niños tratando pues de salvarse, ¿no? De un fuego cruzado ahí, de un tiroteo y los colgados que empezaron a aparecer, más las narcomantas, más los narcovideos y el blog del narco, en fin, todo eso me lo leí, lo interioricé de alguna manera, pues yo no sabía que estaba haciendo eso. Y en ese tiempo programé una actividad, la hice en conjunto con un compañero que se llama Edgar. Hicimos y dijimos, oye, pues ya se va a cumplir un aniversario redondo de la novela y de la película de La Naranja Mecánica. ¿Qué onda si juntamos un cineasta y juntamos a un escritor o algún académico o alguien especializado en literatura que venga a hablarnos sobre, por un lado, la novela y que empiecen a hacer como una comparación entre la novela y la película? ¿Qué onda con eso, no? Y a mí me parecía perfecto porque yo ya me había puesto, yo tengo un tatuaje de Alex de La Naranja Mecánica y te voy a decir por qué lo tengo, porque a los 13 años fue la Naranja Mecánica fue la primera película que vi donde yo creí, ¿verdad? Creo, o bueno, así lo interpreté en ese momento. Yo creí que ganaba el mal, pues, ¿no? Al final, al menos en la película, eso es lo que pasa, que uno se queda con la idea de que Alex, pues, no aprende nada exacto, no aprende nada de su mala experiencia. A pesar de que se sometió al tratamiento Ludovico, él no aprende absolutamente nada. Él vuelve a las andadas, o eso es lo que se infiere del final de la película. En la novela es completamente distinto. En la novela es otro final, es mucho más realista, en el sentido de que un joven finalmente va a superar eso, pues, ¿no? Cuando eres joven, me parece que sí tienes cierta inclinación, como tienes un chingo de energía, tienes cierta inclinación a la violencia y te gusta a lo mejor, no sé, pues como en mi caso, ¿no? Agarrarte a madrazos de repente con gente o meterte al desmadre de los mosh pits o del slam, pues, ¿no? En los conciertos, etcétera, ¿no? Yo de adolescente incluso, yo recuerdo la primera vez que me hice un mohawk, por ejemplo, fue porque fui a ver un concierto de Turbulencia Caótica y Solución Mortal y Specimen a las escapistas de la Cacho, por ejemplo, ¿no? Y ahí me rompieron el hocico por primera vez y así, ¿no? Y en fin, tantas experiencias, ¿no? Que te marcan, ¿no? Entonces a mí me marcó mucho esa película por eso, porque yo era súper fan de las películas de terror, ya no lo soy. Porque me parecen ya muy predecibles, la verdad. Tal vez de tanta película que también ya vi, ¿verdad? Entonces el caso era de que yo era súper fan y yo siempre que iba a un lugar de renta de videos, buscaba películas de terror y a mí me parecía que esa portada, yo llegué por casualidad a esa película, a mí me parecía que esa portada era de una película de terror, pero no era eso. Ajá. Es una película que te hace pensar, pero muchísimo. Cabrón. Entonces cuando llegó ese momento, pues yo ya tenía bien interiorizada también la película, y entonces al cineasta que invitamos se llama Ezio Avendaño. Él es uno de los cineastas, de los pocos cineastas en México que ha hecho cine para zombies. De hecho, creo que el primero tal vez que hizo cine para zombies. Hizo una película que se llama Otro ladrillo en la pared, como Another Brick in the Wall, pero se trata de zombies que
son albañiles o que surgen en una construcción, ¿no? Y además la música la hace Botellita de Jerez, ¿no? La película de ese largometraje. Creo que es mediometraje, me parece. No estoy seguro ahí cuál es la diferencia, pero creo que es mediometraje. El caso es de que, pues, de repente yo dije, güey, narco, la naranja mecánica, los drugos y los zombies. Entonces, en este cruce de ideas, a mí se me ocurrió, ¿y qué pasaría si yo me pongo a escribir una metáfora sobre el narco desde el punto de vista de un narcozombie? ¿Cómo sería ese narcozombie? ¿Qué rol jugaría dentro de una organización? ¿Cómo hablarían? ¿Tendrían su propio lenguaje tal vez, como los drugos, que hablan en Natsat, que tienen, por ejemplo, incorporan palabras del Natsat y le dan cierto giro juvenil a sus expresiones? ¿No sería interesante hacer algo así? Crear mi propio universo, inventar el narcozombie desde una novela mexicana, digamos, ¿no? Entonces ahí se me prendió el foco y la verdad ese mismo día llegué a escribir las primeras páginas a mi casa de lo que después se iba a convertir en Muerto después de muerto. Esa es la historia de cómo surgió. Cuando terminas el libro, cuando lo empiezas ya a dar no sé, la revisión o lo reescribes, ¿qué empiezas a darte cuenta? ¿Cómo empiezas a darle tú el twist? ¿O desde el principio ya sabías tú el twist? Sí. Como le dijiste, ese apretón de tuercas. Sí, me costó un poco de trabajo editarlo, sí, definitivamente. Sí, porque es un vortex muy chingón, güey. O sea, está curada como me lo narraste ahorita, ya tengo ganas de leerlo, ¿sabes? Sí, o sea, porque está muy interesante. La verdad es que una vez que encuentras el tono del personaje, o sea, una vez que tú conoces cómo es su voz, cuando tú sepas cómo habla el personaje, ya tienes al personaje. Es decir, si tú vas a escribir en primera persona, para llegar lo más difícil es eso, es encontrar la voz de ese personaje, pues, ¿no? O sea, ¿escribes en primera persona o en...? Exacto, en primera persona. Entonces para poder encontrar para poder encontrar esa voz y esa forma de hablar del personaje, tú tienes que conocer todo de él. O sea, tú tienes que saber dónde vivió, si sus papás eran agricultores, si eran dueños o no de ranchos y si eran terratenientes o no, y cómo fue que empezaron a sembrar lo que tenían que sembrar, ¿sabes? Sí. Entonces te tienes que conocer, digamos, toda la vida de ese personaje para que tú sepas claramente cómo habla, ¿no? Me voy a meter un poquito en tu proceso de diseño, en tu proceso de escritura. ¿Haces una ficha del personaje? O sea, haces, no sé el nombre del personaje, pero canijo y vivió acá y su papá es esto. ¿Haces una ficha del personaje o no? Porque ahorita yo estoy viendo un taller y me estoy adentrando un poquito más en lo que es la escritura y he estado estudiando que muchas veces te ayuda, a lo mejor tú ya lo traes aquí en la mente y dices, hasta cierto punto tiene parte mía o parte de mi primo, parte de mi compa no sé, tú lo vas armando. ¿Tú haces tu ficha o no la utilizas? Por ejemplo, en el caso de... Sí lo hago, tal vez de manera muy breve. Ajá. Sobre todo en la novela, porque tienes muchos personajes. Claro. En una novela siempre vas a tener varios personajes. Entonces sí necesitas, para poder que cada uno tenga su propia voz, sí necesitas saber de dónde viene cada uno. Eso es definitivo. Pero no me meto tan a fondo, pues, o sea, no hago 2 o 3 páginas de un solo personaje, no es así. Sino lo suficiente para que tú sepas por qué va a actuar de esa manera en que va a actuar, pues, ¿no? Y obviamente, al hacer ese bosquejo de lo que es ese personaje, tú te vas a dar cuenta qué rol va a interpretar, va a desempeñar dentro de la historia y qué tan importante va a ser las acciones que va a realizar dentro de la historia. Por ejemplo, yo ya sabía cómo era este personaje, lo que yo no sabía era cómo eran los demás. Entonces conforme iba avanzando, yo decía, no, espérate, ¿quién es este vato? O sea, ¿quién es el teacher? ¿Quién es ese güey? ¿Por qué se llama Corona Esteroides este compa? ¿Sí me explico? ¿Por qué se llama Corona Esteroides, güey? ¿Qué onda? ¿Sí sabes cómo? Entonces, eso era lo que yo tenía que ir pausando la novela nada más para ver cómo es ese personaje. ¿Quién es Plutarco Galván, por ejemplo, ¿no? Que es el jefe de los Besuskis, pues, ¿no? ¿Cómo es el jefe de los Besuskis? ¿Cómo surgió ese personaje, ¿no? ¿Y qué alianzas tiene con el ejército mexicano? ¿O qué alianzas tiene con
con el alcalde, por ejemplo, el alcalde de Agujero de Nadie, que es la ciudad en la que se desarrolla la historia, en una historia futurista, ¿no? Sí. Totalmente futurista, ¿no? En la que ya, digamos, pues ya ocurrió, ya es postapocalíptico porque ya hubo un desastre ecológico tremendo, y las cosas están bastante turbulentas ya en la ciudad como tal, porque ya hablamos ya de unas superdrogas, pues ya no son las drogas que tenemos en la actualidad, sino las drogas del futuro, tú cómo las imaginas. Entonces yo trato de hacer eso, pues para poder construir mis metáforas es cómo van a ser estas drogas que yo estoy planteando, ¿no? Y no hablo de años, porque al ponerle años, tú pues le pones básicamente como una lápida ya con un acta de función a tu novela. A mí no me gusta eso. No me gusta a mí eso, la verdad. No. Y cada vez que leo una obra de ciencia ficción donde le pusieron un año, digo, qué mala onda. No, bueno, a mí la verdad me descorazona un poco, pues porque siento que le resta. Te limitan. Es correcto. Te limitan. ¿Cómo te va en ese proyecto? ¿Cómo la gente recibe tu propuesta? Uy, súper bien, la verdad. Muy bien, la verdad. Muy buenas críticas, y muy buenos comentarios, pues, del lector de a pie. Ahora sí que muy bien me fue, la verdad, con esa novela. Le tengo mucho cariño por eso, porque es una novela a la que le fue bien, y la verdad yo me divertí como enano escribiéndola. Francamente me divertí en grande con esa novela. Nada más de verte hablar, güey, se ve que lo disfrutas bien, cabrón. Ahora, platícanos un poquito del último proyecto que es Génesis 3:16. Génesis 3:16, pues es el versículo de los versículos, y Jehová dijo a la mujer, con dolor darás a luz a tus hijos, tendrás dolores en tus preñeces y otros tipos de dolores más, y tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces es un versículo que ya se merecía una novela desde hace muchísimos años, y la verdad es que tuve que investigar muchísimo. Yo cuando volví a agarrar ese cuento muchos años después, ya lo habías escrito ya. Yo había escrito ese cuento y lo dejé porque no podía con él, o sea, porque la verdad no tenía ni el conocimiento ni la madurez tampoco para escribirlo, la verdad. Entonces, pero una vez que lo volví a ver, lo agarré hace unos 4 años más o menos, y me dije, ay, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué pasaría si le cambio aquí? ¿Y qué pasaría si combino eso que yo quería abordar, que era un poco hacer como una metáfora de lo que ocurrió en Ciudad Juárez en aquellos años? ¿Qué tal si lo combino con todo el desmadre que está pasando ahora? Uh-huh. Entonces lo que fui haciendo fue beber un poco de las cosas que estaban ocurriendo en el mundo en ese tiempo en el que estuve escribiendo. En el tiempo en que estuve escribiendo, desarrollando la novela, estaba pasando lo de los porquis en Veracruz, por ejemplo, que fueron unos muchachos que abusaron de una muchachita, la drogaron, etcétera, la grabaron, etcétera. La Manada, que creo que son futbolistas, me parece que en España, violaron a una muchacha, la agarraron así como en un carnaval, así en la calle, y la violaron de manera grupal, ¿no? No sé, ataques de ácido contra las mujeres no solo aquí en México, pero antes de México ya era algo súper, pues muy, que no era noticia, incluso casi normalizado, digamos, en Medio Oriente. ¿Qué otras cosas? Muchas cosas, feminicidios, desapariciones de mujeres, tantas cosas. Los incels, no sé si supiste de esto, es un fenómeno en Estados Unidos de un grupo de vatos que se hacen llamar a sí mismos, y tienen un manifiesto incluso, que se hacen llamar los involuntary celibates, que son célibes involuntarios, o sea, básicamente como solterones involuntarios, pues, okay. Que son personas que tienen resentimiento contra la mujer porque ninguna mujer los pela, pues, ¿no? Y entonces se dedican a atacar todo aquello que parezca Ken y Barbie, ¿sabes? Porque es algo a lo que ellos no van a poder llegar, pues, y también porque tienen dificultades para establecer vínculos emocionales con las mujeres, ¿no? Y además de este grupito se aprovechan también los white supremacists, los supremacistas blancos de Estados Unidos, y les empiezan a inyectar odio, pues. Entonces hay uno de ellos que de hecho viene de buena familia, tiene carro propio, sus papás tienen lana, nada más que son esos papás que nunca están, ¿no? Que están de viaje siempre.
Y entonces este tipo agarra su vehículo, porque tiene un vehículo deportivo bastante bien, y se agarra atropellando un chorro de gente para asesinarla, ¿no? En un arranque de furia, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas son de las que me alimento para poder desarrollar esa novela, y lo que elijo contar es un conflicto en el futuro donde las mujeres ya tienen ciertos privilegios y ya, digamos que han pasado ciertos años y han pasado ciertas cosas que les han permitido a las mujeres, por ejemplo, tener cierta prioridad en los trabajos o en la educación. Tú y yo sabemos para dónde va esto, estamos viviendo. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Y que va a crecer, y entonces cada vez va a haber menos oportunidades de trabajo y va a haber menos oportunidades de educación. Está cada vez más difícil entrar a una prepa pública. Tú te la sabes todo eso. Sí. Entonces yo trato de imaginar cómo eso sería en el futuro, y para las mujeres hay ciertos privilegios y entonces los hombres empiezan a perderlos. Entonces ellos empiezan a hacer las manifestaciones, digamos, se vive un momento en el que ya el hombre está un poquito, le quitaron ese privilegio de ser siempre el primero. ¿No? Exacto. Entonces ahí surge este choque entre dos fuerzas, entre lo que es la cuadratura, que tiene además, que es como una secta, es una secta machista, una secta misógina, que ellos tienen además un grupito de violadores en el futuro, de un grupo liderado por un psicópata, un junior desquiciado, y además tienen esta tecnología con la que graban con unos neurocascos, se llaman neurocámaras de 360 grados, graban todas sus violaciones y todos los feminicidios que cometen, para que otros más se puedan conectar a ese neurovideo por medio de una consola especial y de un casco, y puedan vivir esa experiencia de primera mano, casi como si ellos estuvieran participando en ella. Entonces del otro lado tenemos a este grupo que se llama Romboideas, que es una asociación feminista, una asociación que lucha por los derechos de las mujeres, una asociación que protege, que busca proteger sobre todo a las mujeres que son acosadas y asediadas por esta gente, por estos hombres misóginos, ¿no? Y entonces los feminicidios van a la alza, y entonces la profesora Ross Parr crea unos rombos antifeminicidio, que básicamente son unas especies como si fueran guaridas nucleares, como si fueran refugios nucleares que se ponen en el piso, que son subterráneos, y entonces las mujeres que van a trabajar a las fábricas, que se tienen que ir temprano, se tienen que levantar temprano para ir a la oficina o a donde sea, o a la escuela, tienen una llave especial que activa el rombo, se abre, o incluso tienen como una especie de alarma para cuando vayan ellas huyendo de los feminicidas, se pueda abrir la escotilla y ellas puedan guarecerse. Entonces ese más o menos es el panorama en el que se desarrolla la novela, y la verdad le está yendo súper bien, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que es una novela que yo, antes de publicarla, yo la rolé. Okay. Se la di a 2 o 3 amigas, sobre todo mujeres, me interesaba mucho la opinión de las mujeres, para que lo vieran, y la verdad, pues escuché puras buenas cosas, entre ellas que tiene un excelente final, por ejemplo, que el final dice una amiga que le pareció genial. A Yuri ya la conoces, el otro día estábamos platicando y me dice que cuando llegó al final y vio hay un glosario, dice que cuando llegó al glosario en el que se revela se revelan los nombres o los personajes en los que están inspirados, las figuras en las que están inspirados algunos personajes, y sobre todo sus nombres cortos, porque si la lees te vas a dar cuenta que ahí se instauró una ley de credencialización de nombres cortos, y eso es para generar cierto desaseo en los procesos jurídicos y que los feminicidas puedan salir libres y puedan librar la cárcel fácilmente. Entonces, pero dice Yuri que cuando llegó a esa parte dice que lloró. Entonces para mí es una buena señal, una señal muy clara de que el libro es bueno. ¿Es la primera vez que haces ese tipo de experimento, que antes de que la publiques empieces a rolar hasta cierto punto un ensayo? No, ya lo he hecho anteriormente, sí. Sobre todo cuando se trata de
sobre todo cuando los personajes femeninos son los protagonistas, yo sí necesito tener la opinión de una mujer. El feedback Totalmente. Okay, sí, por ejemplo, tengo una novela por ahí que está pendiente y el personaje principal, la protagonista es una mujer y está escrita en primera persona, entonces ahí necesito con más razón, donde me digan, o sea, donde a mí me digan, sabes que aquí suenas muy masculino, sí. O sea, aquí suena muy masculino tu personaje, entonces no puede ser, ¿no? Okay. ¿Entiendes? Eso es importante para mí. No, y qué bueno que lo haces porque es hasta cierto punto los detalles, ¿no? Los detalles. Es que es como un producto. Antes de lanzarlo al mercado tienes que hacer un focus group, ¿no? Sí, tienes que calarlo antes para que te asegures de que todo esté bien, ¿no? Y entonces ya tienes la plena seguridad de que va a triunfar, ¿no? Tu producto, ¿no? ¿Esta fue la que presentaste el viernes pasado? Esta fue la que presenté el viernes pasado y la verdad me fue muy bien, muy buenos comentarios de muchas alumnas sobre todo y un alumno, por supuesto, ¿no? Sí, también es para los hombres, obviamente. Es una novela de acción. Yo al menos así es como la leo, pues a mí me parece una novela. Las letras no tienen sexo, ¿no? O sea, al final de cuentas las letras son universales y para todos, ¿no? Así es, incluso hasta independientemente de las problemáticas en las que tú te estás basando para escribir, porque y eso es lo que yo comentaba justamente el jueves 20 ahí en la Facultad de Humanidades, ¿no? Yo decía, bueno, si dentro de 50 años ya no existen los feminicidios, qué chingón. Qué maravilloso sería que ya no existieran los feminicidios. Pero te digo que si no existe esa problemática dentro de 50 años, de todos modos la novela se sigue leyendo bien. Exacto. ¿Por qué? Porque es una novela interesante, porque tiene interesantes vueltas de tuerca, porque tiene un excelente final, porque hay ironía, porque no solo es una novela que cuenta cosas, sino que es una novela también conceptual en muchos sentidos, es una novela de ideas también, porque te mete, digamos, en toda esta misoginia que también ha estado presente en la literatura, pero por muchos siglos, ¿no? Me leí, por ejemplo, dos o tres trabajos ahí de investigación sobre la misoginia en la literatura española, por ejemplo. La historia de la misoginia universal en el mundo, digamos, ¿no? Leí algunas cosas. Y entonces así me enteré, pues no sé, de que Alberto Einstein, el gran físico, pues ahí también se aventó sus grandes frases misóginas de todos los tiempos. También el filósofo Schopenhauer también decía que la mujer es un animal de cabellos largos e ideas cortas, por ejemplo, ¿no? Y así dos o tres frasecitas que yo las agarro para dárselas a uno de mis personajes. Por ejemplo, hay un personaje que no es igual, pero es un poquito similar a Peña Nieto porque es como títere, digamos, ¿no? Y es un tipo que trae un chícharo todo el tiempo y hay unos fulanos que se llaman... Ay, se me fue el nombre de estos personajes, pero bueno, son unos personajes que le dictan todo. O sea, no tanto de obedecer, sino de dar los discursos. Porque cada vez que pasa algo, cada vez que la Cuadratura hace algo, alguien tiene que declarar, ¿me entiendes? O sea, pasa algo y todo el mundo le echa la culpa a la cuadrilla de cobranza. ¿Por qué? Porque como hay drones de avistamiento, los drones son, pues imagínate, si ahorita es algo más o menos normalizado, en el futuro, ¿cómo va a ser? Pues va a haber cámaras por todas partes, estamos a la vuelta de la esquina, están las cámaras por ejemplo, en Corea, ¿no? Las cámaras de reconocimiento facial en muchas estaciones de tren y demás. Cruzando ahorita la línea, te toman una foto. Es correcto, entonces está a la vuelta de la esquina todo eso, y pues... aunque usan máscaras de látex inteligente los miembros de la cuadrilla de cobranza, de todos modos hay una vestimenta que hay un modus operandi, digamos, que los delata. Entonces le echan la bronca siempre a la Cuadratura y el que tiene que dar la cara pues es el Peña Nieto de la historia. Y el Peña Nieto de la historia tiene a alguien que le está dictando qué es lo que tiene que decir. Y a veces tiene que salir con frases domingueras, y en este caso a veces cita a dos o tres filósofos, físicos, científicos y demás, y sigue, y es un personaje, digamos, él y la Cuadratura en general defienden los derechos de los hombres, defienden la masculinidad, digamos, se dicen hermanos entre sí, pues digamos, y casi van de la mano, pues casi van de la mano, ¿no? Y eso no es gratuito, o sea, digamos, hay incluso hasta prácticas sexuales medio raras ahí entre los vatos, que también igual no son, ¿cómo te digo? No son gratuitos, pues. Okay. También forma parte de muchos rituales que muchas veces desconocemos, pues, pero que están ahí en el mundo.
que por ejemplo, muchos musulmanes, por ejemplo, busca así fotos de hombres tomados de la mano y te va a mandar a Medio Oriente con hombres con túnicas, tomados de la mano. Marruecos, hombres así, codo a codo, codos entrelazados, exactamente, ¿no? Entonces, en todo eso me inspiro, digamos, para darle forma a Génesis 3:16. Qué chingón. Esta la presentas el viernes. La presentaste el jueves ahí en UABC y esta la presentas. Y esta la presento este próximo viernes 28 de octubre a las 6:30 en el Salón Mezcali del Mamut. Ahí, entonces ahí para que vayan, se echen su cervecita, comidita incluso. Esto antes el jueves. Ojalá. Tengo un episodio antes, pero lo voy a tratar de subir para que sea más difusión. Estaría padrísimo. ¿Qué se siente ahorita, Javier, que exista más difusión para ustedes, que al final de cuentas sigue siendo un escritor independiente? Tú andas buscando, yo quiero estar allá, te invitan, ¿cómo ha sido todo eso? Yo busco todo. Yo he estado buscando todo. Sí ha habido 2 o 3 personas que me han invitado y por supuesto he aceptado la invitación, sí, seguro. Y eso se va dando conforme uno va tocando puertas y digamos va haciendo una labor de difusión, porque yo sí subo las fotos y esto y hago el video. Hice un comercial, por ejemplo, para de la presencia de la venta de mi libro en el Grafógrafo, por ejemplo, ¿no? Hice también, ¿verdad? No sé si lo viste. Entonces estoy tratando de hacer todo eso que muchos de mis colegas no hacen, pues. Ajá, y estás innovando en ese aspecto, porque yo no había visto ningún anuncio ahí en el Grafógrafo, lo que hiciste. Sí, yo incluso hice uno también de la Librería al Día, hice uno de Cafeteoría, que también está a la venta en Cafeteoría el libro actualmente. Y ese spot de Cafeteoría es el nuevo que está acá en el centro, entonces... En la calle 8. En la calle 8, entonces está bien. Antes de que empezáramos a grabar, yo te preguntaba también, ¿cómo es el proceso, no de la escritura, ya el de la escritura ya no lo platicaste, nos diste la introducción, ¿cómo es el proceso de producirlo, de escoger la portada, el color? Me dices que tú lo haces todo. Uno, ¿cómo lo haces? Y otro, ¿cómo te das tiempo para hacer todo, cabrón? Y todavía para grabar un video, y grabar hasta cierto punto videos promocionales para tu trabajo. Claro, pues organizándote, la verdad. Es que, y te digo que es que resulta fácil organizarte cuando ya todo eso lo tienes interiorizado, cuando ya forma parte de ti, ya no hay problema, ¿sí me explico? Sí. A lo mejor me hubiera costado más trabajo hacerlo a los 20 y tantos años, ¿sabes? Pero ahora eso es como, no sé, pues ya se convirtió en parte de mi forma de ser, ¿no? O sea, ya no hay vuelta de hoja, pues. Yo no voy a retroceder, pues. Ya no hay manera de, ¿cómo te diré? No, ya no te puedes desenganchar, güey. Sí, ya no me puedo desenganchar y también ya no, ¿cómo te diré? Ya no siento esta ansiedad, pues, de que voy a cometer un error, porque ya he cometido muchísimos, pues, en mi vida. Un chorro. O sea, entonces para llegar a esto, pues, tienes que cometer un chorro de errores, ¿no? Claro. Es como un boxeador cuando antes de subirse al ring o para poder para ganar, exacto, para no sé, ¿cómo se llama el que le ganó a Pacquiao, Manuel? Ay, se me fue el nombre, pero Juan Manuel, sí. Márquez, Juan Manuel Márquez, sí, claro, o sea, ¿cómo llegó Juan Manuel Márquez a eso? Me da risa que la gente dice, no fue sorpresa, fue milagro. Bro. No, hombre, no. No. Y además son personas que muchas veces hasta se fracturaron algo, ¿me entiendes? Que tuvieron que estar hasta reposando, ¿sabes? Entonces, pues mi vida ha sido así también, o sea, también igual que cualquier otra persona, pues me he fracturado cosas, partes del cuerpo, o sea, y el alma también te la fracturas, ¿no? En el camino de la vida, o sea, te ocurren un chorro de cosas. A mí me han pasado muchas cosas buenas y malas y he aprendido de eso, he tenido la fortuna de saber recuperarme cuando tienes que recuperarte y soy muy afortunado, la verdad, me siento soy una persona muy privilegiada por haber tenido esa oportunidad de conocer tantos autores, de tener toda esta diversidad de trabajos que tuve, porque sí tuve muchos trabajos de distintos tipos, entonces... No, y es lo bueno, y eso, el camino recorrido aquí se ve reflejado. Claro. Yo veo también reflejado y escuchándote ahorita que es una carrera o es un libro que tiene un proceso y se cocinó lento. ¿Cómo decide Javier este ya es el final? ¿Cómo decide? Y es una pregunta que también se lo he hecho a 2 o 3 artistas que he tenido aquí. ¿Cómo decides ya no ocupa otro pincelazo, ya no ocupa el desescuadre? ¿Cómo decide
Te digo que bien, No lo dejo descansar. bien fácil. Cuando puedo escribir la primera línea Del siguiente. la primera línea de ese libro. Porque yo y al igual que muchos escritores, yo escribo la primera línea del libro hasta el final. O sea, lo último que hago Ok, ya te entendí. es escribir la primera línea. ¿Por qué? Porque la primera línea es la extensión, o sea, la primera línea, o sea, toda la novela es la primera línea alargada. Eso es. O sea, no hay de otra. O sea, esa línea va a conectar absolutamente o va a hablar absolutamente de todo de lo que se trata la novela. Y cuando tú llegas a esa línea, sabes que ya está terminado el trabajo. O sea, ¿y por qué tenemos que trabajar así? Pues porque competimos contra la UFC, contra Netflix, contra YouTube, contra Twitter, contra Facebook, contra todo eso competimos los que nos dedicamos a la escritura. Y quien no lo tenga claro en ese sentido, pues no sé qué está haciendo, ¿no? A mí cuando me dicen, no, es que la realidad supera la ficción, ¿sí? Yo no creo eso. Si creyera eso, pues mejor me dedico a otra cosa, mejor me hago bombero, no sé, me dedico a otro oficio, ¿no? Me dedico a otro oficio. Como, escuchándote también, estaba planteando otra pregunta. Eres una persona multifacética, multitask. ¿Cómo decides, me voy a dedicar a escribir nada más? Sé que haces tus videos de música, sé que a lo mejor has hecho tus pininos, no sé, de cine o algo, pero ¿cómo decides ahorita, le voy a dar otra vez una oportunidad a otro libro? La verdad es que siempre le he dado la oportunidad a otro libro. Okay. O sea, nunca he dejado de escribir. Lo que pasa es que ¿sabes qué? No se nota el trabajo que haces, pues. O sea, tú estás trabajando. El problema es que tienes que soltar la novela, y entonces yo la suelto, la dejo descansar, y entonces me empiezo a escribir otra cosa. Empiezo a escribir lo que sigue, y luego ya cuando sé que ya estoy atorado, cuando sé que ya me cansé, que tengo que dejarlo descansar y irme y regreso al otro libro. Okay. Y entonces así he ido. Y obviamente todo eso lo vas compaginando también con tu trabajo, porque pues tienes, pues de algún lugar tienes que sacar para pagar la luz y el agua, y no sé, simplemente ya ves que te comentaba que también fue llegó un momento de gran crisis para todos, que fue la pandemia, ¿no? Perdimos a mucha gente, muchos seres queridos, muchos escritores importantes, por ejemplo, fallecieron, ¿no? A causa de la pandemia, o al menos en ese periodo, ¿no? de la pandemia, ¿no? Pero también con las grandes crisis vienen grandes oportunidades, ¿no? ¿Sabes? Vienen la oportunidad de resurgir. Entonces todo esto, a mí me han dicho, suelen decirlo muy seguido, ¿no? De que dedícate a una sola cosa, especialízate, ¿no? Yo la verdad, yo digo que cada quien haga lo que su corazón y lo que su cuerpo le pida. Yo también opino. Yo eso es lo que creo que la gente debe hacer, que los jóvenes, eso es lo que deben de hacer. Que no hagan caso de esas felaciones, pues la verdad. O sea, yo siento que deben de enfocarse en lo que ellos sienten y en lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso en lo que yo la verdad he sido muy afortunado, he tenido suerte, sí es cierto. Escribir un cuento o ganar un premio es un poco de las dos cosas, ¿no? Es talento, trabajo, porque también tienes que nacer como con cierta predisposición, con cierta sensibilidad artística, ¿no? Que yo la verdad soy privilegiado. Yo siento que nací como con cierta sensibilidad o cierta facilidad para el manejo de los lenguajes, pues no el lenguaje escrito específicamente, sino el lenguaje general, ¿no? Pero sí siento que es una combinación de eso, una pizca de talento, un 10% de talento, un 80% de tiempo nalga, de estar sentado trabajando todo el tiempo, y luego y el otro 10% es suerte. ¿Por qué? Porque cuando entras a un concurso hay como a lo mejor no 100, pero hay como 20 textos igual de buenos que el tuyo, y entonces muchas veces es una cuestión de muchas veces subjetiva, pues, ¿no? Sí. Lo que hace que un jurado, 3 personas, 3 escritores o escritoras digan, ¿saben qué? Pues esta es mi terna.
Para mí estos son mis 3 libros que son, Ahí son los chingones. ¿Cuáles son los tuyos? A ver, abre tus cartas, pues, ¿no? Y entonces, sí me explico, exacto, puede ser que alguien diga, no, pues es que yo estoy entre 5, y mira, curiosamente, entre esos 5 están 2 de los tuyos, ¿qué onda? Vamos trabajando con eso, ¿sí? ¿Sabes cómo? Entonces es un poco también la subjetividad, pues, ¿no? Mucha gente dice, ay, no, es que los jurados prefieren el realismo. Yo no creo eso, la verdad, sino simplemente que tienes que, incluso hasta sacar otra, digamos, como hasta calificar otro aspecto que a lo mejor no tenías, a lo mejor los jurados están calificando 10 aspectos, pues, ¿no? Que los personajes estén bien redondos, que se cierren todas sus tramas o subtramas dentro de la novela, que tenga un final sorpresivo, un final con fuerza, que tenga una vuelta de tuerca interesante. Sí. Es como, o sea, unas 10 cosas, digamos, ¿no? Pero a lo mejor puede llegar el momento en que digan, no, pues es que necesitamos inventar un nuevo criterio para poder decidir cuál de los 3, o cuál de estos 3 es el ganador, pues, ¿no? ¿Te ha tocado ser jurado de algún trabajo? Sí me ha tocado un par de ocasiones, pero con trabajos de preparatorianos y de secundaria. Me han invitado y he tenido la oportunidad de ser jurado, ¿no? Y ya dices, mira, yo me voy a encajar como lo que tú acabas de decir, ¿no? Yo no voy a checar nada de esto, pero yo voy a ser el juez de esto, nada más en particular. Entonces está interesante también ya empezar a hacer ese tipo de funciones, ¿no? Sí, pues, o sea, digo, lo interesante ahí es cómo te pones de acuerdo también con los otros jurados, exacto, claro. Cómo decides qué es lo que qué es lo que vas a calificar y qué es lo primero que vas a descalificar. Por ejemplo, es muy fácil empezar a descalificar cuando hay muchos errores ortográficos y de redacción en general. Entonces dices, que pues así está fácil. Entonces ahí eliminas como unos 20, 30 trabajos, ¿sabes cómo? Ya los redujiste a 70. Y así pues vas viendo los criterios. Este morro se pasó de lanza y en vez de presentarme una novela a doble espacio, lo hizo a un espacio. Va para afuera, exactamente, así es, exactamente. Javier, ¿el escritor nace o se hace? Las dos cosas, creo. O sea, es decir, lo que te decía, ¿no? Sí. Que hay cierta sensibilidad o naces con cierta facilidad para una cosa. O sea, si no, imagínate, todos seríamos escritores, todos seríamos artistas, todos tendríamos discos en Spotify, todo el mundo haríamos eso. Pero siento que sí hay personas que nacemos con cierta tendencia, nada más. No es que te defina ya para siempre y tengas que hacer exactamente eso, sino que siento que sí naces con cierta facilidad para algunas cosas, ¿no? Hay gente que de plano no tiene ni una pizca así de verdad para hacer ciertas cosas. No. Eso es definitivo, ¿no? Pero igual, con un cierto porcentaje de inclinación hacia el perfeccionamiento de la escritura, pues ya con eso la haces, porque la verdad es que mucho del trabajo del literario pues es darle, pues. O sea, uno piensa que nada más es leer, que es leer un chorro, y él. La gente, muchas veces los mismos jóvenes se equivocan, es que no nada más es leer muchísimo, o sea, presumir que leíste 100 o 200 libros no te ayuda en nada. Sí. Tienes que combinar eso con la escritura. ¿Por qué? Porque tienes que equivocarte ahí en la escritura y tienes que ser capaz de darte cuenta de eso tarde o temprano, ¿no? Y recurrir a eso, a los talleres, o formar tu propio grupo y que te critiquen. Cuando sea, imagínate, o sea, cuando presentes un texto en un grupo de personas que sabes que son buenos lectores, o sea, ellos sí te van a criticar, ¿cómo se dice? Sin afán de adulación, o sea, te van a ser sinceros contigo, definitivamente, ¿no? De eso se trata, para eso son los talleres. O qué tal, o un día te dicen, ¿sabes qué? Esta vez te quedó perfecto, esta vez no tengo nada que decirte. Y así pasa, así me ha pasado a mí en talleres. Y le ha pasado no solo a mí, o sea, sí, obviamente a muchos otros compañeros también les ha pasado eso, ¿no? Y en otras ocasiones me han dicho, no, pues por ahí no va, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando fui a uno de mis primeros talleres de cuento con Rosa Beltrán, pues yo quería, fíjate, ya es como somos los jóvenes, sobre todo cuando eres joven es como más pues fanfarrón y ya sabes, ¿no? Entonces yo quería hacer la hazaña de crear un cuento interactivo, imagínate, en aquel tiempo, ¿no? Que el lector pudiera escoger su propio final, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me había entusiasmado mucho con un cuento que leí de Ana Lidia Vega, que es una narradora cubana. Está en un libro que muchos escritores hemos leído, que es el de Seymour Menton, que es la antología del cuento hispanoamericano, y ahí hay
ahí hay, digamos, como cuentos representativos de todos los países de Latinoamérica. Y entonces uno de ellos es de la Ana Lidia Vega y se llama Letra para Salsa y 3 soneos por encargo. Y básicamente es un cuentito muy padre, con un ritmo bien bonito y bien sabroso, las palabras bien sabrosas, ¿no? La que escoge ella. Y entonces te presenta 3 finales alternativos. Entonces, tú te lees los 3 y escoges el bueno, ¿no? Entonces yo quise hacer algo así, con un cuento que se llamaba Cuento para instituir el Día del Narcotráfico. Y entonces me dice Rosa Beltrán, ¿sabes qué? Tienes muy buen oído, o sea, porque así está la primera parte escrita en primera persona y parece que estoy escuchando al personaje como que cobra vida, ¿no? Pero sí, pero sí tienes que trabajar, tienes que pensar bien en uno de esos finales, ¿no? Porque, o hacerlo verdaderamente interactivo, porque ahí no es interactivo todavía, tendrías que releerlo, retrabajarlo y buscar un buen desenlace, ¿no? Te arriesgaste y sobre todo que lo expusiste, porque mucha gente nos quedamos con, yo escribo súper bien, claro, pero está aquí en mi cuaderno y de ahí no sale. Cierto. O sea, no, eso es valentía. Cierto, y te digo qué pasó con ese cuento, sí lo volví a retrabajar, pero de todos modos no me quedó bien y lo mandé a un concurso que se llama El Crimen como una de las Bellas Artes. No gané, pero quedé en la antología, entonces sentí bien bonito. Claro. Y me pareció súper interesante que a mí me lo mandó, me lo enviaron por correo, porque lo hicieron en Coahuila, fue en Saltillo, Coahuila me parece. No estoy seguro si es Saltillo o alguna otra ciudad de Coahuila. Entonces me llegaron mis 5 ejemplares, algo así, ¿no? Ya ni los tengo. Y lo más interesante fue que llegó modificado el cuento. Okay. O sea que se tomó, ni me preguntó ni nada, y yo creo que fue también porque yo perdí mi número telefónico, ¿no? Ya ves esos datos de contacto que un día envías. Ajá. Pues yo perdí mi celular, ya sabes cómo eran esos tiempos, ¿no? Hace mucho tiempo. Y entonces el editor, el que puso el prólogo de la antología y todo, el que escribió el prólogo de la antología, le hizo modificaciones y la verdad, pues quedó más chulo, quedó más lindo, ¿no? Y aprendí de esa experiencia, de esas cosas poco a poco vas aprendiendo. No naces siendo un escritor maravilloso, tienes que cometer un chorro de errores para perfeccionar tu disciplina, ¿no? Para perfeccionar tu trabajo. Para ir cerrando nuestro episodio, que ha estado, la verdad que de mucho aprendizaje, esperamos que la gente lo vaya aprovechando. Obviamente tú eres maestro y ahorita eres figura paterna y eres hasta cierto punto ya vas a empezar a hacer referencia, traes tus testimonios que son los libros. ¿Qué se necesita para la gente que empezamos a escribir o que nos gusta leer y queremos empezar a escribir? ¿Qué se necesita para llegar a hacer lo que tú estás haciendo? ¿Qué recomiendas a la gente que empieza en este mundo de las letras, de la lectura? Pues eso mismo que ya te he comentado, animarse a cometer errores, ¿no? A tener esa valentía que tú dices que yo tuve, ¿no? Y pues sí, es que cuando entras a un taller, pues tienes que tener valentía, o sea, en algún momento tienes que mostrar tu trabajo, tienes que exponerlo. Exacto, ¿sabes por qué? Porque no solamente vas a aprender de tus propios errores, sino también vas a aprender de los errores de los demás. O sea, tú vas a ver, tú vas a escuchar, y eso es algo que los grandes escritores y los grandes talleristas promueven en sus talleres, ¿no? Que al momento que tú entregues una copia de tu texto a todos los que están ahí y cada uno te diga algo sobre tu texto. O sea, que te digan lo que ellos quieran, sí. Si ya sea que te señalen oportunidades de mejora, porque ya no les decimos así ya no decimos así dónde la cagaron, ¿no? Sino las oportunidades, ¿cuáles son las oportunidades de mejora de tu texto? Está bien, ¿verdad? Bien propuesta, o sea, ¿cuáles fueron tus aciertos, digamos, y cuáles son tus oportunidades de mejora? Y escucharlo no solo del maestro, sino de todos. Eso es bien importante, ¿no? Eso lo viví, por ejemplo, en el taller, que es el más reciente que tengo en la memoria, es el taller de Raúl Renán, un gran tallerista, un gran escritor, gran poeta, que nos hacía eso justamente, que llevar los copia del poema, entregárselos, distribuirlos entre todos los integrantes del taller, escuchar esas críticas sin decir nada, porque tú no puedes decir absolutamente nada, ¿no? Esa es la condición. Entonces escuchar toda esa retroalimentación, pues obviamente te hace crecer como escritor, ¿no? Eso es súper valioso y súper básico, ¿no? No quedarte nada más con la idea de que ya está bien tu texto, sino
tallerearlo, y no solo tallerearlo, si tienes la oportunidad de rolarlo, si conoces gente en la que más o menos confías y que confías en su criterio y que sabes que va a ser honesto, porque si quieres que te mientan, pues mejor no le entres, ¿no? O sea, si quieres ser escritor y quieres que te mientan, pues mejor la verdad no lo hagas, ¿no? Y ahora hay muchísimas más posibilidades. Esta pandemia, te digo, esta crisis abrió oportunidades, y entre esas nuevas oportunidades están los talleres en línea, que pues la verdad son una herramienta. Y no solo eso, vamos, métete a YouTube y busca cómo escribir un cuento. Muchísimos videos. Hay muchísimos, nada más el único trabajo que tienes que hacer es elegir, o sea, la selección. Seleccionar las mejores opciones para escuchar, ¿no? O sea, no tienes que ver el video, sino nada más con que lo tengas ahí de fondo mientras cocinas o mientras haces algo, ¿no? Yo chambeo casi siempre haciendo eso, entonces por eso soy adictivo a los podcasts, y es como referencia, y digo, mira este video, no puedo ver el video, pero sí lo puedo escuchar. Entonces es algo que yo también soy multitask, me considero multitask en ese aspecto. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. ¿Qué es para Javier ahorita ver todo lo que ha evolucionado Tijuana, todo lo que ha crecido? Digo, porque crecimos muy parecidas en las mismas décadas, y ahorita dices, pero Tijuana para mí era hasta las 5:10, ahorita ya estamos en otros territorios. ¿Qué es para ti eso también? No, pues muy interesante. Por ejemplo, en cuanto a lo que a mí me gusta en el aspecto cultural, por ejemplo, Tijuana es mucho más interesante que antes, ¿no? Mucho más diverso, mucho más rico. Ya, no sé, por ejemplo, ¿hace cuántos años llegaron haitianos aquí a Tijuana? O sea, no teníamos eso, no teníamos esa oportunidad de dialogar con esa otra cultura, ¿no? Y con otras culturas más, y con otras personas que se han estado sumando a la dinámica de constante cambio que tiene la ciudad, ¿no? Yo la verdad pienso que yo también soy así, o sea, es decir, yo soy un claro reflejo de lo que es Tijuana. Si te fijas, este multitasking o esta persona multifacética que soy, tiene mucho que ver con la manera extraña en la que ha crecido y en la que se ha desarrollado Tijuana, pues, ¿no? Es una evolución rarísima, casi de mutante, pues, ¿no? Sí, entonces yo así me siento también, como mutante, pues, ¿no? Tienes el sello 100% Tijuana, ¿no? Así es, sí, totalmente, porque somos una cultura emergente, pues nos vamos acomodando, adaptando conforme va creciendo este monstruo en el que se está convirtiendo en un monstruo, ¿no? Y eso me parece muy interesante. También la vida cultural es mucho más rica ahora, pues, ¿no? Antes no teníamos toda esta cantidad de editoriales independientes. ¿Cuántas hay ahora? ¿Cuántas librerías de viejo hay ahora aquí en Tijuana? O sea, desde el grafógrafo hasta... Y antes nada más contábamos con dos o tres librerías que ya archiconocidas, pues, ¿no? Y ahora todo este mundo libresco se ha expandido muchísimo, ¿no? Y lo mismo, la actividad cultural también se ha multiplicado y diversificado de manera pues muy, muy, muy interesante y muy enriquecedora también para nosotros, para los habitantes, ¿no? Definitivamente, yo concuerdo contigo en eso. ¿Algo más que quieras dejar en tu episodio, Javier? Yo nada más me queda agradecerte por tu tiempo, por tu espacio y sobre todo por compartir lo que tú estás haciendo. Muchas felicidades por eso. Gracias, muchas gracias. Pues me queda pendiente una pregunta de tu cuestionario que me leí por ahí. Okay. Y que es ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Javier G? Exacto. Para Javier G, el escritor, ¿no? Uh-huh. La verdad, para mí sigue pues quisiera, ¿verdad?, seguir viviendo esta vida que tengo tan feliz con mi familia, es decir, ya como ser humano, como persona. Quisiera seguir, tener muchísimos años más de esa vida feliz que tengo en familia, y también por supuesto disfrutando de mis hermanos, de mi madre por muchos años, ¿verdad?, que no me la quiten, que no se la lleven mis padres, ¿no?, y la gente que tanto quiero, pues, de mi familia, y que sigue también
Perfeccionar también la parte musical, porque ahora que la descubrí, pues, de manera tardía o prematura, la verdad que no, la verdad, una fuente de inspiración para mí fue una señora que agarró una guitarra eléctrica a sus 70 y tantos años y a las 80 ya estaba dando un concierto, ya estaba formando parte de una agrupación y aventándose unos solos impresionantes en el escenario. O sea, eso para mí fue sí, totalmente, un gran estímulo. Entonces yo creo que no hay edad, exacto, Vamos eso que dices, ¿no? A Javier, músico. Exacto, sí, yo quiero, sí, mínimo, yo creo que un disquito y si se puede varios, ¿por qué no? Fácil, sí. Chingón. Sí, lo quiero hacer. Muchas felicidades. Cuando ya tengas algo de la música o algo, venimos a cotorrear para acá. Órale, ya está. La invitación abierta. Claro. Muchas gracias, Javier. No, muchas gracias a ti, Francisco, me la pasé muy bien. Vámonos, wrap it up.